Muy buenos días, iglesia. Estamos vivos, ¿no? Si ustedes están en esta transmisión conmigo es porque estamos vivos. Y eso no es menor cosa para darle la gloria a Dios, de que podemos respirar y que podemos alabarlo cada segundo, con cada acción que hagamos, con cada palabra que digamos. Con esta canción quiero que lo adoremos porque lo merece. Merece todo de nosotros y más. Así que demos la gloria a Dios con esta canción. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Gracias, Señor. Recibe, Señor, de nuestros labios, de nuestro corazón, con nuestra forma de vida, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra, Señor. Nuestra vida es para ti, Señor. Estamos para vivir para ti, Dios. Gracias, Señor, por darnos este día para exaltar tu nombre, Dios, para poner nuestra mirada en ti, para enfocarnos en ti, Señor. Gracias, Dios. Qué bendición es que en medio de tantas tormentas podamos caminar sobre las aguas de la fe, Señor, caminando hacia ti día tras día, Señor. Gracias, Dios. Te bendecimos, te exaltamos. Señor, tú eres digno de toda nuestra alabanza. Tú eres digno de que
entreguemos nuestras vidas por completo a ti, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Somos tu iglesia, la cual tú ganaste con tu propia sangre, Señor. Tú eres nuestro dueño, nuestro amo absoluto, Señor, eres tú. Y hoy queremos, Señor, entregar nuestras vidas a ti, rendirte por completo nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo, Señor, totalmente rendidos ante ti, Señor. Gracias por darnos el privilegio de llamarte Padre. Gracias por adoptarnos, gracias por salvarnos, Señor. Gracias por darnos vida cuando estábamos muertos espiritualmente, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado un nuevo rol, Señor. Qué bendición, Padre. Señor, ponemos en tus manos, Señor, este tiempo de predicación, de reflexión de tu palabra. Y ruego, Señor, que tu palabra destruya, Señor, muros de dureza, muros de altivez, que también traiga consuelo, Señor, y fortaleza al débil, y traiga dirección para tu pueblo. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, muy bien. Gracias, Isa. Muy bien, gracias al Señor por este tiempo. Muy buenos días para todos mis hermanos y amigos que nos ven desde sus casas. Gracias por recibirnos hoy en el lugar donde cada uno de ustedes se encuentre. Quiero invitarle para que estemos en un lugar tranquilo, cómodo. Quiero pedirle el favor que haga de cuenta que usted está aquí en la iglesia. No permita que nada lo distraiga. Por favor, no vaya a estar mirando su celular para chatear. Este es el momento para el Señor. Es un momento muy reverente porque es un tiempo para el Señor. Así que le ruego esto con mucho respeto. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien. Estamos orando por cada uno de ustedes y rogando al Señor que su fortaleza esté en su alma, que recuerde que nuestro gozo, a pesar de las cosas que están pasando en el mundo, nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que gocémonos en Él. Damos gracias a Dios por este nuevo día. Quiero presentarme para los que no me conocen. Para mí es un gusto. Mi nombre es Juan Carlos Bermúdez, soy el pastor de la Iglesia Bíblica Berea, en la cual sirvo junto con mi esposa y con mis hijas. Gracias al Señor, estamos acá y queremos darle la bienvenida. Recuerde que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana teniendo este espacio donde estamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Esperamos que usted nos pueda seguir acompañando y por supuesto que también podamos cumplir esa misión del Señor de llevar el Evangelio a otros. Puede invitar a otras personas, por favor compártale los horarios, el enlace de la página o compártale el video de esta predicación que después yo le mando ya grabado en YouTube. También estamos los miércoles a las 7 de la noche. Estamos teniendo reflexiones sobre el libro de Éxodo y estamos hablando justamente de los 10 mandamientos. Y esta es la última oportunidad para aquellas personas que deseen añadirse al grupo de estudio que estamos teniendo los lunes. Es sobre las buenas noticias del Evangelio de Juan. Es un grupo participativo, no es una prédica como tal, pero es algo más participativo, donde todos estamos haciendo preguntas, donde todos estamos participando, y creo que es bastante edificante, así que quisiera que pudieran añadirse muchos más, saquemos el tiempo para las cosas del Señor. Muy bien, vamos a orar entonces y a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo, Señor, que nos das de escudriñar tu palabra, Señor, de aprender de ti. Hoy ruego, Dios, que traigas tu luz y tu entendimiento para nuestros corazones y que por el poder que tú tienes nos lleves a ponerla en práctica, Señor. Me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 13 hasta el 17.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 hasta el 17. Dice la palabra del Señor: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Muy bien. Recordemos que el domingo pasado hablábamos de la obra del Espíritu Santo en tres grupos. Hablábamos de la obra del Espíritu Santo en el creyente, ¿verdad? Hablábamos de la obra del Espíritu Santo en los profetas del Antiguo Testamento. Ya hablábamos de la obra del Espíritu Santo en los predicadores. El Espíritu Santo hace todo esto para llevarnos hacia Jesús, para que creamos en el Evangelio, para que nuestra vida esté centrada en esa buena y excelente noticia del perdón de nuestros pecados por medio de Jesús. Pero hay algo muy importante a lo que Pedro está apelando en estos versos que acabamos de leer. Y se trata de la respuesta que tú y yo y que todo creyente debe tener ante la revelación que Dios le ha dado del Evangelio. Lamentablemente, a veces tomamos la postura de saber mucho, pero no practicamos lo que está en la palabra. Y yo pienso que hoy Dios nos está llamando a tener una respuesta razonable al Evangelio. Lo razonable es que respondamos a semejante salvación, pero no que nos quedemos con un mero conocimiento, siendo muy intelectuales en teología, siendo a veces muy conocedores de la Escritura, pero no hay una práctica saludable de todo lo que se conoce. Y en eso debemos tener mucho equilibrio. Está bien que conozcamos, sí. Debemos estudiar profundamente la Biblia, sí. Pero de la misma manera en que nosotros estudiamos, leemos, escudriñamos las Escrituras, de la misma manera debemos ir a poner eso en práctica en nuestra vida diaria. Así que, ¿cuál cree usted que debería ser la respuesta del creyente ante la gloriosa realidad que el Espíritu Santo le ha anunciado? ¿Cuál debiera ser la respuesta? ¿Debería quedarse el creyente inmóvil sin hacer nada? Decir, sí, qué chévere. ¿O debería actuar con prontitud a lo que se le ha enseñado? ¿Cuál cree usted que es la respuesta correcta? A veces pensamos que por haber recibido la salvación podemos relajarnos en nuestra vida espiritual. No, ya creí, ya soy salvo y ya, listo, no tengo que hacer nada más. Pues déjeme decirle que esa postura es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Hay personas que inclusive creen que por haber hecho una oración pidiendo perdón a Dios y aceptando a Jesús, los exime de su responsabilidad de poner todo de su parte para vivir para Dios. Y la verdad es que necesitamos es poner todo de nuestra parte, entregarnos por completo. Eso es muy importante. No caigamos en el engaño de considerarnos salvos sin que nuestra vida lo demuestre.
No caigamos en ese engaño. Por eso Pedro nos enseña en estos versículos varias pautas que un creyente debe poner en práctica en su vida diaria. Creyó en Jesús, el Espíritu Santo lo ha convencido de pecado, el Espíritu Santo le está guiando a la salvación, pero el creyente debe hacer varias cosas. Una fe sensata, una fe razonable actúa conforme a lo que se le ha revelado. Miremos en el versículo 13 y empecemos a ver esas pautas que un creyente debe poner en práctica en su vida diaria. Yo espero que esto te hable a ti como también me habla a mí. Pautas que tú y yo debemos poner en práctica cuando hemos escuchado el Evangelio. La primera está en el versículo 13. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. ¿En cabeza de quién está esta orden? ¿Quién debe ejecutarla? Nosotros. Que Pedro dice, preparen su mente para actuar y ejercitar el control propio. Hoy es tiempo de que nos despertemos de nuestro sueño espiritual. Hoy es tiempo de que nos sacudamos de la pereza, que quitemos de nuestros ojos la pesadumbre, el adormecimiento, y que entendamos que la vida cristiana es para actuar. Dice, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. La salvación debe movernos a actuar de tal manera que demostremos con ello que en verdad estamos poniendo nuestra esperanza en Jesús. Es un actuar que certifica esa verdadera fe. Un verdadero creyente no vive una vida desordenada o descontrolada, porque Dios le ha dado el poder para vivir ordenadamente. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Dice el Señor, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que tú y yo, para mostrar que estamos teniendo una fe razonable, debemos vivir en control propio. Debemos vivir ordenadamente. Mis hermanos, debemos poner nuestras vidas en orden delante de Dios. Una vez que hemos escuchado y recibido el Evangelio, nuestra respuesta es que vivamos en dominio propio, que pongamos todo en orden, que cada día vayamos de rodillas delante de Dios y le digamos, Señor, necesito tu ayuda para poner en orden esta área de mi vida. Eso es muy importante y debemos hacerlo cada día hasta que veamos respuesta, hasta que veamos un cambio, que el Señor hará su parte, pero tú y yo debemos hacer la nuestra. En verdad, el que cree va a actuar conforme a esa verdad. El que cree, actúa. El que cree no se queda pasivo. El que cree no es solamente una persona que contempla verdades, sino es una persona que esas verdades han transformado su corazón y las pone por obra. El que cree en verdad actúa y no se queda pasivo. Hay personas que creen y actúan de acuerdo a la fe. Mira lo que nos dice el apóstol Santiago, Santiago 2:18. Santiago 2:18 dice, ahora bien,
Alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Esto es lo más sensato, queridos hermanos. La cosa más sensata y más razonable después de que creemos es actuar conforme. Actuar conforme. Porque así demostramos la fe. No que las obras nos salven, sino que las obras certifican la fe salvadora. Las obras certifican que alguien ha creído. ¿Por medio de qué? De las buenas obras que se hacen para la gloria de Dios a diario. Lamentablemente, hay personas que no lo hacen. Hay personas que dicen creer. Hay personas que estudian las Escrituras. Hay personas inclusive que dicen que actúan en nombre de Dios. Pero ¿saben algo? Sus vidas dicen lo contrario. Sus vidas muestran otra cosa diferente. Mira lo que dice Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Sabes que hay personas que están en este estado? Inclusive hay personas que están hasta dentro de una iglesia. Y muchas veces liderando y hasta predicando. Pero no hacen la voluntad de Dios. No hacen la voluntad de Dios. Por eso Pedro llama a una fe sensata, una respuesta responsable a la gloriosa verdad del Evangelio de Jesús. Esta es una pauta muy importante y es la primera. La primera. Y es que debemos actuar ejercitando el dominio propio. El dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, para que vivamos una vida que le agrade, ¿verdad? Miremos la segunda pauta de vida, está en el versículo 14. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Vivir como un hijo de Dios es de suma relevancia. ¿Y un hijo de Dios cómo vive? Dice: vivan como hijos obedientes de Dios. Vivan como hijos obedientes de Dios. ¿Cómo vive un hijo de Dios? Disfruta de tener una vida con Dios basada en la obediencia. Fuimos salvados de nuestra vana manera de vivir, de ese estilo de vida que no nos llevaba a un futuro eterno con Dios. Entendimos que vivir en rebeldía con Dios nos hace daño, traemos dolor a los demás y ofendemos a Dios. Ya entendimos que eso no trae nada bueno. Por eso manifestamos nuestra gratitud a Dios viviendo para ser obedientes a Él. ¿Tú sabes cómo vive un esclavo? El esclavo vive aferrado a su pasada manera de vivir.
dándole rienda suelta a los malos deseos. La esposa de Lot, cuando Dios les anunció que enviaría juicio a la región donde ellos vivían, tenía la oportunidad de huir de la ira de Dios. Tenía la oportunidad de caminar para agradar a Dios. Pero ¿qué hizo ella? Miró hacia atrás, añorando el estilo de vida de una ciudad plagada, infestada de inmoralidad y de pecado. Podía ser libre, pero seguía siendo esclava. Seguía siendo esclava de ese estilo de vida. Miremos lo que dice 2 de Pedro 2:20. Segunda de Pedro 2:20. Dice: y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Fuertes palabras del Señor. Pero un esclavo vive aferrado a su pasada manera de vivir. Un esclavo no ha tenido un cambio de vida. Un esclavo del pasado es simpatizante tal vez del Evangelio, pero sigue atado a su vida pasada, a sus pecados de antaño. ¿Y vive para qué? Para satisfacer sus deseos pecaminosos. Es decir, lo que controla su vida no es el deseo de una vida santa. Lo que controla su vida es un intenso deseo por el pecado. Por el pecado. Por eso, una pauta para poner en práctica la vida de fe es vivir como hijos de Dios, que hemos sido salvados para vivir una vida santa. Y debemos dejar de mirar nuestra Sodoma, nuestra Gomorra. Debemos de dejar mirar a nuestro pasado para encontrar valor, significado, placer, deleite en ello. Y más bien debemos mirar hacia Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ya no miremos allá, donde seguramente hay muchas cosas que nos avergüenzan. Yo tengo muchas cosas en mi pasado de las cuales me avergüenzo. Tengo muchísimas cosas que no quisiera ni recordar porque ofendí a Dios terriblemente. Pero yo no debo poner mi mirada más allá, porque si mis ojos están allá, es porque mi corazón quiere ir allá. Y una pauta sensata de nuestra vida de fe es que todo ese pasado quedó cubierto con la sangre de Jesús. Quedó lavado con la sangre de Jesús. Quedó perdonado. Pero ahora debemos mirar a Cristo, donde está el verdadero propósito y significado de nuestra vida. ¿Y qué debemos hacer? ¿Solo mirarlo? No, debemos caminar en pos de Él. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Sígueme y te haré pescador de hombres. No te dijo contémplame y te haré pescador. Le dijo sígueme y te haré pescador de hombres. Tenemos que seguir, tenemos que tener una fe que se mueve, que actúa. El esclavo vive aferrado a su pasada manera de vivir. Una responsabilidad que tenemos como creyentes, que estamos esperando la salvación de Jesucristo, es despojarnos de ese viejo hombre,
es despojarnos de ese pasado. Lo único que tú debes contemplar en el pasado es la grandeza de la misericordia de Dios, que perdonó y limpió nuestro pasado. Tercera responsabilidad que tenemos para actuar. Versículos 15 y 16. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. La tercera responsabilidad de una fe sensata y razonable es imitar a Dios. Imitar a Dios. Hoy quiero invitar a todos los jóvenes que me ven. Y quiero que ustedes comparen si aquellas personas que ustedes siguen en sus redes sociales, en sus perfiles de Facebook, de Instagram, TikTok, quiero que ustedes miren si esas personas se están comportando como Dios, si imitan a Dios. Lamentablemente estamos en una generación que ha quedado cautiva de líderes que no representan a Dios. Estamos viendo una generación supremamente inclinada hacia las redes sociales, hacia músicos, artistas, pero ellos no imitan a Dios. Y entonces, ¿qué está pasando con nuestra juventud? Que nuestra juventud replica lo que imita. Pero mira la responsabilidad, y esto no es solo para los jóvenes, es para todos nosotros. Nuestra responsabilidad de una fe razonable y sensata es imitar a Dios. A Él es a quien debemos imitar. Comparemos a aquellos a quien más imitamos, a quienes más admiramos, y miremos si esas personas nos están llevando a imitar a Dios. El apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Hace poco, yo creo que se los comenté, pero viene a mi memoria, salió un documental acerca de un jugador de baloncesto muy reconocido, al cual yo admiraba. Lo seguí desde mi niñez hasta mi adolescencia y fue un jugador muy brillante. Lamentablemente cuando lo miro hoy, cuando la luz de la Biblia ha llenado mi ser, mi alma, me defraudé mucho. Porque como jugador es un excelente jugador, pero como persona es una persona que ha hecho del baloncesto un ídolo, lo más importante para su vida. Y yo no quiero eso, yo no quiero tener ídolos, yo solo quiero seguir a Dios. Miremos a quienes admiramos, miremos a quienes les damos toda nuestra atención, miremos si esas personas en realidad aportan cosas para nuestra vida. Porque una responsabilidad de un creyente que es maduro, que es honesto, de un creyente que es razonable en su fe, es que tiene como su único modelo de vida a Dios. ¿Qué es imitar? Definamos qué es imitar. Y buscando en diccionario encontré esta definición de imitar. Imitar es hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Y la Biblia nos ordena que imitemos a Dios. Que imitemos a Dios. Uno de los grandes causantes de la depravación moral de la humanidad es que no están imitando a Dios. Es que el hombre ha colocado como ídolos personas que viven de cualquier forma, menos la forma en que agrada a Dios, y lo siguen. Tengamos mucho cuidado de eso, porque nuestra responsabilidad es ser imitadores de Dios. ¿Cómo es Dios? Dice la Escritura, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es
santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Mira la responsabilidad que nos da Dios. ¿Por qué debemos ser santos nosotros? Porque Él es santo. ¿A quién les dice eso? A su pueblo. El pueblo que profesa con sus labios, que lo conoce, debe entender que su responsabilidad es imitar al Dios 3 veces santo. Imitarlo. Despojarnos de todo pecado, despojarnos de toda mancha, despojarnos de todo vicio, despojarnos de toda impureza e inmoralidad, para ser santos como Él es santo. Ser santo significa que Dios es puro, que no hay maldad en Él. Y Dios nos dice, sean santos, sean puros, sean benevolentes, como yo lo soy. Por esta razón, nosotros, los que profesamos fe en Él, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Mira que Pedro no dice, sean santos en algunas áreas, sean santos en donde a ustedes más les gusta ser santos. No, él dice en toda su forma de vida, en toda su forma de vida. Eso incluye pensamientos, palabras y acciones, en toda nuestra forma de vivir. Solo con la santidad, una santidad que se practica, se ratifica el vínculo que tenemos con Dios. La cuarta, y con esta finalizo por el día de hoy, la cuarta resolución que debemos tomar de acuerdo a una fe razonable, a una fe saludable, a una fe sensata, está en el versículo 17. Dice el versículo 17, recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. La cuarta responsabilidad, porque el otro domingo vamos a seguir con otras, pero este es el primer grupo que quería compartirles, es que el creyente que es razonable, que es sensato, sabe que un día dará cuentas a Dios de sus obras. Eso es una consecuencia de una fe razonable. Vivir aquí en la tierra como si nunca nos fuéramos a presentar a Dios. Vivir aquí en la tierra siendo cristianos de una forma opuesta a la Biblia es de irracionales, perdóneme que le diga, es de insensatos. Porque un día, esa es una cita ineludible, créame, ineludible, todos tendremos que comparecer delante de Dios. Y recuerda que por ser hijos, por medio de la fe, no iremos al juicio de condenación. Porque hay 2 juicios que nos describe la Escritura. Un juicio para personas que rechazaron a Jesús, que no se arrepintieron y que no volvieron a Dios. Ese es un juicio cuyo fin será darles la sentencia de ir al infierno. Ese es un juicio. Pero hay otro juicio que ese es un juicio solo para hijos de Dios. Ese juicio se llama el juicio del tribunal de Cristo. Y aunque nosotros no iremos al juicio de condenación, sí tendremos que ir delante de Dios a dar reporte de nuestras obras, a dar reporte de qué hicimos con la vida, de cómo nos comportamos, de qué edificamos después
de que Cristo llegó a nuestra vida. Recuerda, por ser hijos de Dios, no seremos eximidos de que Dios examine las obras que hacemos. Porque la fe se demuestra con obras. Quiero que leas conmigo 1 Corintios 3, versículo 10. 1 Corintios 3, versículo 10. La Escritura dice: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Paremos. El fundamento es Cristo. Cristo es el fundamento de la edificación del edificio de la salvación. Pero ¿quién construye sobre ese fundamento? Nosotros, tú y yo. Y dice, ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con qué ladrillos ponemos encima del fundamento. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. ¿Quién escoge los materiales con los que edifica? Usted y yo. Y dice la Escritura, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Mire esa variedad de materiales. ¿Y quién los escoge? Usted y yo. ¿Y lo edifica sobre qué? Sobre el fundamento, que es Cristo. Pero el día del juicio, ojo a este pero es fuertísimo. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Entonces, ojo a este detalle. No iremos al juicio de condenación, pero sí iremos al juicio del tribunal de Cristo, donde lo que nosotros hicimos, donde lo que edificamos en nuestra vida después de conocer a Jesús, sí va a ser juzgado. Y habrán personas que serán regañadas y otras que serán felicitadas. Aunque no se van a perder, no van a ir al infierno. Pero, insisto, ¿sobre quién recae la responsabilidad de edificar cosas para Dios? ¿Será solo del pastor? No, es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿De qué está construida hoy tu casa espiritual? ¿De qué material son los ladrillos de tus obras? ¿De oro? ¿O de madera? ¿De qué material son los ladrillos de nuestra casa? Porque esa casa va a ser pasada por el fuego. ¿Tú sabes qué le pasa a la madera o a la paja con el fuego? Se esfuma, no queda nada. Nada. Pero ¿sabes qué pasa con el oro y la plata y las joyas? El fuego purifica los metales preciosos. ¿Qué va a pasar con lo que tú edificas? ¿Qué va a pasar con lo que tú y yo edificamos? ¿Qué estamos edificando? Iglesia, este es un llamado de atención con mucho cariño, para que tengamos una fe razonable, porque algún día
Iremos delante de Dios a dar reporte de qué hicimos con nuestra vida de fe. Mira lo que dice el versículo 17 en la parte B. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Cuando entendemos todo esto, ¿de qué forma debemos vivir? Con una reverencia muy grande ante Dios. Lamentablemente, hoy la iglesia se ha vuelto irreverente. La iglesia toma en vano el nombre de Dios. Hoy en día como creyentes nos falta mucho y debemos pedir perdón a Dios porque debemos ser reverentes. Es más, dice ese versículo 17, tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Es que nosotros no estamos aquí para amañarnos, estamos aquí temporalmente. Y mientras estemos aquí, debemos caminar con mucha reverencia. Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Porque nuestro hogar está en el cielo. Y no somos de acá, somos del cielo. Somos del Señor. Así que mis hermanos, si Dios va a juzgar a toda la humanidad, es necesario que lleguemos a su presencia de la mejor manera. Para ello, Cristo nos da la oportunidad de ser perdonados y lavados de nuestros pecados. Hablo con aquellas personas que de pronto me ven o me escuchan y han vivido lejos de Dios y han vivido ignorando esta gloriosa realidad. Hoy les digo que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo hay salvación. Pero también hablo con aquellos que ya llevan un tiempo caminando con el Señor. Y hago un llamado a la sensatez, a que tengamos una fe racional, a que actuemos conforme a la fe. Si ya has conocido el Evangelio, es nuestra responsabilidad actuar conforme al Evangelio. Que sea indudable que nuestra profesión de fe es real. Que el mundo pueda decir que tú y yo le pertenecemos a Jesús por la forma en la que imitamos a Dios. Que hoy Dios nos lleve a vivir de una forma racional, sensata. Basta ya de profesar una fe en el Señor. Basta ya de poner versículos en el Facebook. Basta ya de llenar nuestros estados de cosas de la Biblia. Basta ya de eso sin una profesión de fe. Basta ya. Perdóneme, le voy a decir algo muy fuerte. Pero usted sabe quién conoce la Biblia al derecho y al revés y no la practica. El diablo. El diablo. Si nuestra fe solo nos lleva a un conocimiento y no a una práctica, no somos mejores que el mismísimo Satanás. Así que hoy volvamos a Dios. Volvamos a Dios. Pidamos perdón a Dios si ese ha sido nuestro estilo de vida hasta hoy. Y si lo has puesto en práctica, síguelo haciendo. Síguelo haciendo. Te felicito. Sigue esforzándote siendo ese creyente que en lo secreto se encuentra con Dios, que en lo secreto se deleita con Dios y que vive en su vida pública reflejando la gloria de Dios en su interior. Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti por este mensaje que nos lleva a una fe sensata, a una fe racional, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros a través de Jesús. Danos hoy, Señor, la fortaleza para actuar conforme hemos creído.
Danos la valentía, la sensatez, para que nuestras obras sean el reflejo de la Biblia. Señor, ayúdanos hoy a entender que como cristianos se nos ha sido dada la facultad de tener amor, poder y dominio propio. Tú has roto el poder del pecado en nosotros para que ahora vivamos conforme a tu palabra. Señor, oro por todos mis hermanos que están viendo este mensaje y también te pido por mí para que nos ayudes en aquellas áreas donde aún necesitamos que el poder del Evangelio rompa la esclavitud del pecado. Y esa es una tarea de todos los días. Cada día, Señor, te seguiremos. Cada día, Señor, a veces nos vamos a equivocar, pero gracias porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero permite que cada día, Señor, podamos llevar ante tu presencia ese pecado, esa forma de pensar, de vivir, de actuar, que no refleja tu nombre, Señor, hasta que por el poder de tu Espíritu hagas morir toda obra de la carne en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a evitar ser cristianos del ayer, ser cristianos que miran para atrás, ser cristianos que encontramos en el botadero de Doña Juana, Señor, las perlas de la vida, Señor. Aquellos cristianos que miramos allí donde está todo el desecho de nuestro pasado y que queremos encontrar en él un futuro y una identidad. Señor, gracias porque hemos sido salvados de nuestra vana manera de vivir para que ahora vivamos para Dios. Ahora miramos hacia Cristo y actuamos como Cristo, caminamos hacia Él, cada día siguiéndolo. Señor, como tú lo ordenas, sígueme y te haré pescador de hombres. También ayúdanos, Señor, a imitarte. Señor, ponemos delante de ti todas aquellas personas que estamos siguiendo y ayúdanos a recordar cada vez que queramos imitarles, a preguntarnos si esa persona te está imitando a ti, porque si no es así, yo no le debo imitar. Señor, ayuda a los jóvenes de nuestra iglesia, de nuestras familias, a imitarte a ti, Señor. Dios mío, haz que ahora sus redes sociales y sus corazones sean invadidos de evidencias de que te siguen a ti, Señor. Padre Santo, también te damos gracias porque algún día iremos delante de ti, Señor. Señor, como Caín y Abel. Caín trajo de lo más gordo y lo presentó, pero Abel trajo cualquier cosa, Señor. Dios mío, qué importante es que nosotros sepamos escoger los ladrillos con los que vamos a edificar nuestra vida espiritual. Señor, ayúdanos a dejar aquellos ladrillos de madera, de heno y de hojarasca, aquellas cosas que con el fuego de tu mirada se van a caer, pero ayúdanos a presentarte, Señor, la vida de Cristo en nuestra vida, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis estimados hermanos. Gracias damos a cada uno de ustedes por este tiempo que nos dan, donde podemos reflexionar juntos sobre las verdades de la palabra de Dios. En este día, les recuerdo una vez más nuestra cita para el día de mañana, para todos aquellos que quieran tener un estudio bíblico en casa. Recuerden que es algo más participativo. Y bueno, hoy nuevamente en familia, al lado de esta preciosa paisita, mi esposa, al lado de mis preciosas hijas, queremos darles las gracias y recordarles que está en nuestro corazón y está en nuestras oraciones. Un feliz
Resto de día para ustedes y una feliz semana. Dios los bendiga.